ayer pasó un evento bastante importante para la escena política mundial. Estados Unidos tiene un nuevo presidente, como ustedes ya sabrán, algo que nadie se esperaba, que ganara este señor, y verdaderamente hoy en la mañana que se dieron ya los resultados y comenzaron a salir todos los gobernantes del mundo a dar algunas sus felicitaciones al presidente electo, otros para dar su opinión de lo que ellos creen que serán las nuevas relaciones con Estados Unidos, basados en el carácter ya conocido del nuevo presidente. Algunos mostraban serias preocupaciones por lo que podría llegar a ser conflictos en el futuro con Estados Unidos. La verdad es que la escena mundial hoy en día se caracteriza por una sola palabra, y es la palabra inseguridad. En todo el mundo hay y existe inseguridad. No se sabe a ciencia cierta qué poder esperar de los gobiernos, qué es poder esperar de las economías, si uno podría tener estabilidad de cualquier tema, digamos, que tenga que ver con los asuntos sociales. Ya no hay garantías de ningún tipo y todo el mundo se siente bastante inseguro por las cosas y los eventos que estaban pasando. Precisamente antes de venir estaba viendo la reacción, por ejemplo, de los latinos en Estados Unidos, y es triste verdaderamente ver cómo ellos están tan asustados al punto de las lágrimas. Usted nunca había visto que una comunidad completa de gente en Estados Unidos llorara ante la pérdida de su partido, porque les trae mucha incertidumbre y mucha inseguridad. Hoy quiero hablarles acerca de cómo el pueblo de Dios debe reaccionar cuando pasan eventos mundiales que anuncian o avecinan tiempos malos. Todo se está preparando en el mundo, todos los gobiernos, no solamente en Estados Unidos, todo el gobierno político mundial está caminando hacia las últimas profecías bíblicas. El tiempo del cumplimiento de las promesas que Cristo dijo de volver otra vez están ya por cumplirse. Estamos ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos se gozan por eso? Amén. Y todo lo que está pasando es solamente Dios moviendo el reloj de los tiempos para comenzar a hacer en la tierra lo que Él se ha propuesto. Entonces nosotros como pueblo de Dios, que nos toca vivir estos tiempos donde todavía no se ha cumplido la promesa de ser arrebatados con el Señor, del arrebatamiento, ¿cómo nosotros tenemos que reaccionar en tiempos difíciles que se avecinan a la humanidad? Nosotros somos parte de la humanidad y por ley, quiera usted o no, aunque usted diga, no, eso no tiene nada que ver conmigo, a mí qué me importa si un político entra o sale, me vale, yo si no trabajo no como. Pero la realidad es que aún la estabilidad de nuestros propios trabajos se pueden ver afectadas por todos estos cambios. Entonces yo quiero traer para su consideración un tema donde les voy a hablar de cómo Dios ha protegido a su pueblo históricamente en medio de los juicios de Dios sobre la tierra. Dios tiene una manera que ha sido consistente y uniforme para actuar con su pueblo cuando a este le ha tocado vivir tiempos de juicios. La Biblia dice que estos son tiempos que Dios vendrá y se levantará para juzgar la maldad de los hombres, porque la sangre derramada
es simplemente demasiado. Ya colmó. Y la Biblia dice que va a venir un tiempo donde la ira de Dios se va a derramar sobre los seres vivientes en juicios que no han habido desde el principio de la humanidad, ni lo habrán después de esto. Pero mientras tanto llega eso, nosotros somos su pueblo, estamos aquí, ¿y cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a estar llorando como todo el mundo llora? ¿Vamos a estar nerviosos como todo el mundo está nervioso? Hoy quiero hablarle de cómo Dios salva a su pueblo, de cómo Dios protege a su pueblo en medio de las peores circunstancias de la escena mundial, de los juicios en el mundo. Miren lo que dice Zacarías, capítulo número 2, verso 8, vamos a empezar allí para que usted vea, empecemos por ese verso. El valor que tenemos delante de los ojos de Dios. ¿Sabía que usted delante de los ojos de Dios no es cualquier cosa? Usted tiene un gran valor. Y el valor que Dios le otorga, mire qué interesante aquí. El profeta Zacarías habla y dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria enviará él a las naciones que os despojaron, porque dice, el que os toque, dice, el que os toca, ¿toca a quién? Toca a la niña de sus ojos. Cuando Dios se refiere a su pueblo, le da un grado de delicadeza, de cuidado especial. Y le dice, ustedes no son cualquier cosa para mí. En la economía de Dios, su pueblo es comparado con la niña de su ojo. Cuando usted protege, por ejemplo, usted está en un riesgo físico, la tendencia generalmente es a proteger la cara, a proteger la visión. Es lo más delicado que uno tiene. Y el Señor dice, el que os toca a vosotros, toca a la niña de sus ojos. Nosotros no somos cualquier cosa para Dios, amén. El pueblo de Dios no es ni por cerca en una balanza, si pudiéramos pesar en una balanza la importancia que tiene el pueblo de Dios contra la importancia que tienen los que no son pueblo de Dios, no se compara el amor y el cuidado especial que Dios tiene con su pueblo. Amén. No se compara. Somos de gran estima para el Señor. Ahora, Jesús, cuando se fue de la tierra, le dijo a sus discípulos lo siguiente: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. En otras palabras, no nos garantizó que durante permaneciéramos en esta tierra, a usted y a mí no nos iban a afectar las cosas del mundo. ¿Sí? Mientras permanezcamos en este cuerpo, hay altas posibilidades que usted se enferme, hay altas posibilidades de que usted tenga problemas económicos, hay altas posibilidades de que a usted pierda un trabajo, hay altas posibilidades de que a usted lo alcance cualquier política y usted salga afectado por ella. Porque Jesús dijo, no nos eximió de que a nosotros nos pasen cosas que nos aflijan, pero Jesús nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, confíen. No nos dicen no van a tener aflicciones, pero sí dicen confíen, que yo he vencido al mundo. Ahora, veamos históricamente cómo Dios ha librado a aquellos que son sus escogidos, aquellos que Él ha visto en la tierra que son y tienen sus caminos justos delante de Él. ¿Sabía usted que delante de Dios, si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, la sangre de Cristo Jesús le ha hecho a usted justo delante de Dios? Amén. Justo, esto quiere decir
que usted no es perfecto delante de Dios, pero sí está justificado. Dios lo ve como un justo, no por sus méritos personales, sino por los méritos del que pagó nuestro precio de pecado en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, cuando hablamos de justos en la Biblia, yo quiero que usted se relacione también con esta figura, porque pensamos en los justos de atrás, de antaño, pero no pensamos ni nos asociamos nosotros mismos como personas justas delante de Dios. Entonces veamos el primer justo, la primera manera como Dios salvó a uno de sus justos. En primer lugar, cuando uno es una persona que ha sido justificada por la sangre de Cristo, que tiene una relación con Dios a través de Cristo Jesús, Dios hará con nosotros lo que hizo con Noé. Y la Biblia dice que cuando Dios anunció el fin de la raza humana, porque se había cansado de la maldad del hombre sobre la tierra, encontró a un hombre. Y la Biblia dice que ese hombre llamado Noé halló gracia en los ojos de Dios. Dios puede hacer la diferencia cuando encuentra a un hombre, a una mujer. Dice la Biblia, Génesis capítulo 6, verso 8, pero Noé dice, halló, como dice, gracia ante los ojos de Dios. Era una catástrofe universal. Nunca había llovido sobre la tierra. Toda la raza humana iba a ser eliminada, pero hubo una persona que halló gracia ante los ojos de Dios. Y por causa de esa persona no solamente se salvó él, sino que también se salvó su familia completa. Cuando usted y yo vivimos en rectitud, en justicia y caminamos delante de Dios, venga el juicio que venga sobre la tierra, cualquier juicio que usted quiera poner, usted va a hallar gracia ante los ojos de Dios. Si Dios ha decidido el final, digamos, de una empresa, si Dios va a tener juicio en una nación, hay un proceder de Dios, y es esto de que su justo hay en gracia delante de él. La Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios y se salvó él y toda su familia con él. Y esa es una de las grandes promesas que como cristianos y creyentes tenemos. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, quien dice, tú y tu casa. Así que en medio de tiempos finales, en medio de juicios finales, cuando las revoluciones del mundo ya están a punto de estallar y comienzan a haber los rumores de guerra, no se asuste, porque usted puede hallar gracia en los ojos de Dios. Dios no va a volver a construir un arca, porque los juicios que vienen sobre la tierra no serán un diluvio. La Biblia dice que Él prometió que nunca jamás volvería a destruir la tierra con agua. Pero está profetizado que en los tiempos finales la tierra será quemada. Bien, muy diferente. Pero Noé halló gracia, y usted también va a hallar gracia ante los ojos de Dios. Amén. Le puede dar un aplauso al Señor por eso. Aleluya. La segunda historia que les voy a contar relata a una familia que eran parientes del padre de la fe, que era Abraham. Era un sobrino, pero no era un sobrino cualquiera, era un sobrino prácticamente como un hijo para Abraham, que vivía y se había acercado hacia los límites de Sodoma y de Gomorra. Estas ciudades hoy por hoy son el símbolo de la depravación sexual, son el símbolo del homosexualismo, son el símbolo de todo lo que es
el hombre sin freno en el área sexual. Y la Biblia dice que Dios se cansó del pecado de esta ciudad. Entonces decidió el Señor que Él iba a mandar un juicio sobre estas dos ciudades y que iba a caer fuego del cielo para consumirlo. Pero antes de Dios ejecutar ese juicio, la Biblia dice que Dios envió a 2 ángeles para que le advirtieran al justo Lot de que la ciudad iba a ser quemada y que tenía que salir él con su casa rápidamente de la ciudad. Y la Biblia enseña, es una historia súper fascinante. Cuando usted la lea, se va a fascinar de los detalles de la historia. La Biblia dice de que estos ángeles visitaban a Lot y los habitantes de la ciudad se enamoraron de ellos. Eran ángeles con apariencias humanas, a tal grado que le pedían a Lot y le decían: sácanos a esos 2 que han venido porque los queremos conocer. Y la mayoría de los teólogos creen que cuando esa palabrita es insertada en ese texto, lo que dice los queremos conocer, se refiere a queremos tener relaciones sexuales con ellos. Esa era gente que no respetaba a nada ni a nadie. Habían llegado 2 forasteros y también a ellos querían violarlos. Pero estos eran ángeles enviados por el Señor, y la Biblia dice de que advirtieron a Lot y lo sacaron. Y vamos a ver en Génesis capítulo número 19, versos 16 y 17, el texto dice: después de haberle dicho a Lot, tiene que huir, tiene que salir, Lot muchas veces representa la actitud que nosotros tenemos cuando Dios nos advierte acerca de cosas por venir. Dice la Biblia: pero Lot se demoró en irse. A veces también los cristianos, escuche esto, estamos siendo advertidos por Dios ante un juicio eminente, ante un evento eminente, y no le tomamos el carácter de urgencia que debemos de tomarle. Hoy en día uno puede predicar y dar cientos de evidencias y decirle al pueblo de Dios: Cristo viene, se tienen que preparar, tienen que vivir en santidad, tienen que buscar cómo poner en orden sus vidas. Tienen que dejar de hacer lo malo para que el Señor les tenga por digno de escapar del juicio de Dios. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios? Se demora en entender el mensaje. Sí, tanto tiempo que dicen que Cristo viene y nada que viene. ¿Y si viene mañana? ¿Usted agarraría ese riesgo? ¿Tomaría el riesgo de no estar preparado? La Biblia dice que Lot demoró en entender este mensaje. Y mire, entonces como no le quedó de otra a los hombres, a los ángeles, dice, tomaron de la mano con su esposa y su hija, porque el Señor estaba siendo misericordioso con él. Lo sacaron y le dejaron fuera de la ciudad. ¿Qué es lo que usted ve aquí otra vez? El patrón de Dios protegiendo, salvando a los suyos de juicios que venían sobre ellos. Interesante en la historia de Lot hay un detalle. Cuando ellos están escapando, el ángel le dice: no vuelva a ver atrás. Y la esposa de él vuelve a ver atrás, y dice la Biblia, quedó al instante convertida en una estatua de sal. Porque la Biblia dice que el que pone la mano en el arado y vuelve a ver atrás no es digno del Señor. No vuelva a ver atrás, mi hermano querido. Si usted ya le entregó la vida a Jesucristo, si ya se comprometió con Él, no vuelva a ver atrás, amén. No vuelva a ver atrás. Dios quería, escuche esto, Dios no solamente quería salvar a Lot,
quería salvar a su esposa, quería salvar a sus hijas. Pero una cosa es el deseo de Dios de querer salvar y otra cosa es dejarse salvar. Dios nos quiere salvar a todos. Ese es el deseo de Dios. Pero una cosa es que Dios quiera y otra cosa es que uno se deje salvar. Muy diferente. ¿Y cuál fue la condición que Dios le dio a la familia de Lot? No vuelva a ver atrás. Era sencilla. ¿Sabía usted que hay pueblo de Dios que cree que Cristo demora en venir? Porque ellos piensan que antes que Cristo venga, todo el mundo se va a convertir a Cristo, va a haber un gran avivamiento derramado en las naciones. Pero la Biblia no precede un avivamiento a la venida de Cristo. Al contrario, precede una apostasía. ¿Sabe lo que es una apostasía? La apostasía es cuando la gente abandona la fe. En los últimos tiempos no vamos a ver un incremento de la iglesia. Lo que vamos a ver es una apostasía en la iglesia. Esto quiere decir de que de la misma iglesia muchos que estaban ahí se van a ir, y esa es la señal de la venida del Hijo del Hombre. Esa será la señal. Cuando usted comience a ver que la gente comienza a desfilar, comienza a irse, comienza a apostatar de su fe, entonces vendrá el juicio, dice el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No ser de los apóstatas. Amén. No volver a ver atrás. Dios quería salvar a la familia entera, pero se salvó el que se dejó salvar, el que siguió la orientación. Lo tercero, veamos otra historia de otra familia que también tuvo que enfrentar juicios de Dios sobre la tierra y eran justos delante de Dios. Esta es la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. La historia del hombre más importante en lo que respecta a la fe que nosotros profesamos, Abraham no se desarrolló en medio de las mejores condiciones climáticas, económicas o pacíficas del mundo. Esta historia de estos tres hombres se desarrolla en medio de hambrunas. Yo tengo ya casi 43 años y en mi vida nunca, en estos 43 años, he vivido una hambruna. ¿Alguna vez usted ha vivido un periodo de hambruna generalizado en todo el país o en toda la región? Que la tierra no produce absolutamente nada y que no cae ni una sola gota de lluvia. Eso no es algo con lo que estamos identificados esta generación. Pero la generación de Abraham sí supo lo que era tener hambre en la tierra. Sí supo el no tener agua para tomar. Pero en las tres historias de los tres patriarcas, usted va a ver una provisión sobrenatural de Dios para los suyos. La Biblia, por ejemplo, le voy a decir. Entonces, la tercera historia dice: te alimentará en tiempos de juicios, en tiempos difíciles, te alimentará de una manera especial. La Biblia dice que cuando Isaac comienza su vida independiente de su padre, ya su padre había muerto, dice de que había escasez de agua, los pozos estaban secos. Entonces Isaac venía y cavaba pozos, y cada vez que Isaac cavaba un pozo, la Biblia dice que salía agua para él.
En el mundo entero no había agua, pero Isaac cavaba y tenía agua. Y lo mismo va a pasar con usted y conmigo. Aunque nos toque vivir en esta tierra tiempos, escuche esto, de escasez, de hambre, usted va a cavar pozos y el Señor va a hacer de que fluyan ríos para usted, amén, ríos para usted. Y de repente usted está en un periodo económico, la nación entera puede estar en un periodo económico donde no hay empleo, pero usted va a tener empleo. Y la nación puede estar en un periodo económico donde no hay, en lo absoluto, digamos, ningún tipo de seguridad ciudadana, pero usted va a estar seguro. Usted no va a temer, porque usted tiene la provisión del cielo, amén. Porque aunque Dios ejecute juicio sobre la tierra, mientras sus escogidos, o sea, usted y yo estemos aquí, Dios tendrá un trato diferente con nosotros, amén. Recuerdo cuando viví en Estados Unidos, pertenecía a un grupo de jóvenes de mi iglesia. Y cuando mis padres nos anunciaron que regresábamos a Nicaragua, era el año 1993. Eran tiempos de transiciones bien trascendentales en el país. Y entonces mis padres me dicen, vamos a regresar. Y cuando yo le anuncio a mi grupo de jóvenes, ¿verdad?, que venía de regreso para Nicaragua, hasta el pastor de jóvenes me dijo, no te vayas para allá. Nicaragua es un desierto. En ese entonces yo tenía 19 años. Ya podía escoger quedarme si quería. Bueno, que mi mamá era bien brava, lo dudo que me hubiera dejado. Entonces me decían mis amigos, no te vayas, allá no vas a encontrar trabajo, allá no vas a poder hacer nada, allá te van a robar, allá hasta te van a matar. Bueno, y era un panorama. Y solo me acuerdo unas palabras que en medio de mi juventud y de mi poco conocimiento pronuncié y dije, bueno, el Dios en el que yo creo es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que aunque yo vaya a un desierto, si en el desierto yo busco agua, allí el Señor me va a hacer encontrar agua. Y mire, Dios fue fiel. Dios fue fiel. Recuerdo la primera vez que puse una solicitud de trabajo. Mi mamá me dijo, busca trabajo porque yo estoy enferma y ya no te puedo seguir pagando tu universidad. Entonces yo decía, ¿qué te puedo ofrecer en el mercado laboral si solo soy bachiller? La única cosa extraordinaria es que sabía inglés. Eso era todo. Y entonces todo el mundo me decía, si no tenés un conecte, no vas a conseguir trabajo. Y recuerdo de que agarré el periódico y dije, voy a buscar trabajo. Agarré el periódico y miré 3 cosas en las que yo podía aplicar. Apliqué y en los 3 lugares me llamaron. Y me di el gusto de escoger. Porque no es, querido hermano, ni el país, no es la economía del país, es el favor de Dios con usted. Es el Dios que vive en usted, es el Dios el que lo va a hacer prosperar. Ni siquiera, déjeme decirle, ni siquiera es sus grandes capacidades las que marcan la diferencia en su vida. Lo que marca la diferencia en la vida del creyente es quién vive dentro de uno. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces la Biblia dice en Génesis 26:1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y ahí comienza la historia de cómo Isaac cada vez que cavaba, dice la Biblia, que encontraba agua. Veamos otra historia.
Cuando el Señor va a tener un juicio sobre la nación de Egipto, no solamente por haber esclavizado 400 años a Israel, sino porque la nación era perversa en los ojos del Señor. Y Dios determinó que era la hora de que saliera el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios les envió 10 plagas. ¿Se acuerdan de eso? Estas 10 plagas, cada uno de los elementos de esas 10 plagas, irónicamente, tuvo que ver con alguno de los dioses que los egipcios adoraban. ¿Sabía usted que los egipcios adoraban a las ranas? Adoraban a los piojos. Adoraban también a las langostas. Adoraban al río Nilo. Y fueron precisamente esos elementos los que fueron la causa de su destrucción. Porque Dios les quería enseñar algo. No hay nada fuera del poder de Dios que pueda salvar. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Y mire, esto tiene una gran lección. Déjeme hacer un pequeño paréntesis. Cualquier cosa que usted y yo adoremos que no sea Dios, después se va a convertir en una plaga para su vida y para la mía. Cualquier cosa que nosotros tengamos aquí y no es Dios, es cuestión de tiempo. Y eso se convertirá en una plaga. Y yo he visto muchachas que han puesto aquí a muchachos, a hombres, y le han dado el lugar de Dios, y después esos hombres se han convertido en su plaga. Lo mismo he visto hombres con mujeres. He visto gente con sus trabajos, con sus negocios, que ponen aquí a sus negocios, a sus trabajos, en vez de Dios, y después los negocios, los trabajos, se convierten en su plaga. Es la misma historia en la humanidad todo el tiempo. Pero la Biblia dice, escucha esto, que cuando Dios mandó al ángel para acabar con los primogénitos de Egipto, Él puso señal al pueblo de Israel. Y les mandó a poner una señal de sangre, de un cordero, para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la señal de la sangre, no tocara el hogar de ese israelita. ¿Sabía usted que los israelitas en esas plagas vivieron 5 de las 10 plagas? Los afectó a ellos. 5 de las 10 los afectó a ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos también adoraban a los mismos dioses de Egipto. Pero cuando llegó el momento de Dios demostrar su poder, mandó a poner la señal. Usted y yo tenemos señal, amén. Y de sangre también. Y saben, esa no es la sangre de un cordero cualquiera. Esa es la sangre del cordero que fue inmolado, amén. Esa es la sangre que está sobre su vida y sobre la mía. Y cuando vengan, usted comience a ver juicios de Dios sobre la tierra, de gente que está muriendo por plaga, está muriendo por cosas. Mire, asegúrese de que la sangre esté en su vida. Porque si la sangre está, a usted no lo va a tocar. Dios prospera a sus hijos en medio de juicios finales. Dios le dio un juicio a la nación de Israel. Le dijo, suficiente con la idolatría de ustedes, así como lo hice entrar en la nación y le di la tierra prometida, así lo voy a sacar. Y lo sacó en una que se le llama el exilio babilónico. Pero cuando ellos salieron, todas aquellas personas que siguieron al pie de la letra las instrucciones de Dios, fueron prosperadas en las naciones donde fueron esparcidas. Y ese fue el caso de Daniel. Miren lo que la Biblia habla en Daniel, capítulo 6, versos 27 y 28. Dice, estas son palabras del libro, dice, Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y dice,
Y este mismo Daniel prosperó, diga conmigo, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Un hijo de Dios puede prosperar en medio de los gobiernos más totalitarios, más inhumanos, más racistas, más sangrientos de la historia. Un pueblo de Dios, gente que verdaderamente ama y sirve a Dios, puede prosperar en medio de los reyes más perversos que han cruzado sobre la tierra. Así que no importa quién venga, qué gobierno, no importa quién esté en la presidencia de ningún país, el pueblo de Dios está seguro porque su rey, ¿quién es su rey? Es el Rey de Reyes y es el Señor de los señores. Él es el que gobierna y lo puede hacer a usted prosperar. Daniel prosperó en medio de los gobiernos. Mire, esa gente de los Ciros era gente cruel. ¿Usted alguna vez vio o escuchó sobre una película que se llama 300? Esa película no está lejos de lo que es la verdadera historia de las matanzas sangrientas que habían en esos entonces. Pero Dios pudo prosperar a su hijo Daniel y Dios lo va a hacer prosperar a usted también, hermano. Y quiero terminar con esto. La Biblia dice que falta un juicio sobre la humanidad. Se le llama la gran tribulación. Espero poderles predicar la semana que viene. Si puedo, les voy a hablar de la gran tribulación. Y en esta gran tribulación hay juicios que se caracterizarán por guerras, terremotos, hambres y conflictos internacionales, conflictos de guerra. Y Dios ya tiene preparada, y quiero que usted sepa, ya Dios tiene preparado cómo va a librar a su pueblo de la gran tribulación. Ya lo tiene, ya lo tiene. Y a ese evento se le llama el arrebatamiento de la iglesia, señoras y señores. Se le llama el arrebatamiento. Pablo habló extensamente de este tema. Miren lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Y mira lo que va a pasar en este arrebatamiento. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Y después dice, luego, junto con ellos, nosotros los que sigamos vivos, dice, sobre la tierra seremos, como dice, arrebatados en las nubes. Para encontrarnos ¿con quién? Con el Señor. ¿En dónde? En el aire. Entonces dice, estaremos con el Señor para siempre. Así que dice, anímense unos a otros con estas palabras. Anímese, anímese, anímese. El día y la hora nadie lo sabe. Puede ser hoy en la noche. Ya el mundo tiene más que nunca la escena mundial bien parecida a la escena que precederá a los eventos finales. Hermano, la Biblia dice, el Señor relatando qué es lo que iba a pasar con su pueblo al final de los tiempos, contó una historia y dijo, habían 10 vírgenes. Vírgenes. No eran cualquiera, eran vírgenes. Entonces los teólogos creen que cuando Cristo está diciendo de estas 10 vírgenes, se está refiriendo a su iglesia, porque es la que está lavada y santificada, purificada con su sangre. Pero 5 de ellas, dice, tenían sus lámparas listas y 5 de ellas se durmieron y no estaban preparadas.
Hermano, encienda su lámpara, porque nos vamos, amén, nos vamos, pronto nos vamos con el Señor, y no se arriesgue, y Dios lo librará. Cierre sus ojos conmigo. Este mensaje es para animarle. Quizás usted diga, ay, pero pastor, a mí qué me importa lo que está saliendo en los Estados Unidos. Pero es cuestión de tiempo cuando ya el mundo, mire, el mundo hoy, si usted hubiera visto la cara de los presidentes, cómo salían todos afligidos, llorando, no llorando, pero se les miraba el nerviosismo a dar las declaraciones para decir qué pensaban del nuevo presidente. Hay cosas que están pasando en el mundo, queridos hermanos, que nosotros no nos damos cuenta de lo profundo que está la situación. Pero Dios ha prometido que Él va a cuidar de nosotros, como cuidó de Noé, como cuidó de Lot, como cuidó de Abraham, de Isaac y de Jacob, amén, como cuidó de Daniel y como cuidó de su pueblo en Israel. Así va a cuidar de nosotros en estos tiempos. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos y diga: Señor, yo quiero estar listo, Señor. Yo quiero tener mi lámpara encendida, Señor. Yo quiero ser tenido por digno de alcanzar, Señor, esta salvación. Renuncio, Señor, a mi vida pasada. Señor, renuncio a todo lo que me está apartando de ti. En el nombre de Jesús te damos.